Bien, hagamos este video de lo referente a los datos semiológicos relacionados con la propedéutica en torno al cáncer de mama. El cáncer de mama, para empezar, ocupa el segundo lugar entre las neoplasias malignas en las mujeres. Es decir, en todo el mundo, en general, este cáncer es el segundo más frecuente, únicamente por debajo del cáncer cervicuterino, en lo que se refiere a incidencia y prevalencia. Sin embargo, ocupa el primer lugar en mortalidad. Es decir, no se presenta tan frecuentemente como el cáncer cervicuterino, pero el cáncer cervicuterino es un tipo de neoplasia que ya incluso hay, pudiera decirse, vacuna contra él, que es la vacuna del VPH. Y este cáncer cervicuterino puede ser previsible, puede ser prevenible, cosa que no se da con el cáncer de mama, como lo veremos en el transcurso de estos videos. La incidencia y la mortalidad aumentan con la edad. Las edades o el rango de edad más frecuente entre los que se presenta el cáncer de mama es entre los 35 y los 54 años. Pero la regla general es que entre mayor edad tenga la mujer, más posibilidades tiene de presentar el cáncer de mama. Sin embargo, se ha visto en casos estadísticos que entre más joven sea la mujer cuando se le presenta el cáncer de mama, suele ser bastante más agresivo. De acuerdo a datos tomados del INEGI y del Senaprece, el cáncer de México en el 2020, pronto se hará viejo este dato conforme pase el tiempo, pero bueno, estamos en inicios del 2023, hubo más de 15,000 casos de cáncer de mama en México. Y pues resultó ser el más letal de todos, como lo mencioné ahorita, ¿no? Con una media del 17.2% de letalidad, o mejor dicho, 17.2% del total de cánceres. Este fue el porcentaje de muertes por cáncer de mama. Y vean el cáncer cervicuterino en segundo lugar, repito, en letalidad, no en incidencia, sino en mortalidad, con un 9.4%. Ya de ahí en adelante vienen el de hígado, el de colon, el estómago, ovario, pulmón, etcétera. ¿Sí? Y aquí abajo nos dice, si sumamos todos estos porcentajes, pues nos va a dar alrededor de un 62%. El 38% restante corresponde a otros tipos de cáncer. Pero fíjense nada más, el cáncer de mama, el 17.2%, casi el doble del cáncer cervicuterino, a pesar de que el cáncer cervicuterino tiene el primer lugar en presentación. Los rangos de edad, muertes por cáncer de mama por grupos de edad en el 2020, la tasa por cada 100,000 mujeres. Bueno, la tasa, es decir, las muertes por cada 100,000 mujeres, no cada 100,000 mujeres que tengan cáncer, sino por cada 100,000 mujeres en los rangos de edad de los 20 años para adelante, se encontró que por cada 100,000 mujeres de 60 años y más había una tasa de 49.08, es decir, casi 50. De los 45 a los 59, 26.79, y ya en las mujeres más jóvenes, pues una tasa mucho más baja, ¿no? Como podemos ver, a partir de los 45 años, de los 45 en adelante, es decir, estos dos rubros, estos dos grupos, si sumamos el 26.79 y el 49.08, pues nos va a dar una tasa o un porcentaje bastante alto, ¿no? Prácticamente
del 75.8%, alrededor de eso. No vamos a sacar la cuenta ahorita, pero pues se puede observar a simple vista. Esto quiere decir que prácticamente las 3/4 partes de los cánceres de mama se presentan en mujeres después de los 45 años. La relación entre el cáncer de mama en mujeres y cáncer de mama en hombres. Incidencia y muertes por cáncer de mama en México en el 2020. Por cada 100.000 mujeres hubo una tasa de 17.94, es la que vimos acá, ¿no? 17.2, 17.94, pues es 17.2 prácticamente, pero aquí nos hace una comparación. Vean, hubo 7.821 defunciones en México por cáncer de mama en el 2020 contra únicamente 58 hombres. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que es arriba del 99% la diferencia entre el cáncer de mama en mujeres y en hombres. Esto desde luego se debe a razones o a cuestiones más que genéticas, hormonales. Vamos a ver que el cáncer de mama es, en la mayoría de los casos, es un cáncer hormonodependiente, es decir, depende de hormonas, y esas hormonas son las hormonas ováricas, básicamente los estrógenos o estradiol, la progesterona, que son los que estimulan a los conductos y a los lóbulos para que se desarrollen, como lo vimos previamente en la escala de maduración sexual en la mujer de James Tanner. Y pues los estrógenos ya comentamos en ese momento que son los que estimulan el desarrollo de los ductos, y vamos a ver ahorita que pues la inmensa mayoría de los cánceres de mama son precisamente en los ductos. Entonces quien estimula los ductos son los estrógenos, y en ocasiones pues la estimulación puede ser excesiva, ¿no? Y una estimulación excesiva nos va a causar una hiperplasia, es decir, un aumento de volumen por aumento de reproducción de células que en un momento dado se puede convertir en malignas, ¿sí? Es decir, en carcinomas. Recuerden, vamos a mencionarlo aquí, aunque no corresponde a la materia. Cuando hablamos de un carcinoma, estamos hablando de un cáncer de un epitelio. Y los carcinomas pueden ser adenocarcinomas. ¿Okay? Adenocarcinomas, que es cuando es de glándulas como o de conductos secretores. Y cuando es de epitelios de recubrimiento o de revestimiento, se les llama carcinomas epidermoides. En este caso, pues, son adenocarcinomas los que prevalecen. ¿Por qué? Porque están o en el tejido secretor o en el tejido conductor. Y vamos a ver ahorita la incidencia, los porcentajes en este sentido. En lo referente a la incidencia ya en la mama, permítanme un segundo. Por zonas o por cuadrantes, encontramos nosotros en datos recientes que si dividiéramos nosotros la mama en una región periareolar y en los 4 cuadrantes que ya hemos mencionado previamente, trazando una línea vertical que pase por el pezón y luego otra línea horizontal que también pase por ahí, se forman los cuadrantes o las 4 regiones más la región periareolar. Y vean ustedes la incidencia de estas tumoraciones malignas en la mama de acuerdo a las regiones. El 50%
de los cánceres de mama se presentan en el cuadrante superior externo. Recuerden ustedes que aquí hay una prolongación hacia la axila que se le conoce como cola de Spence. Y eso hace que en este cuadrante se encuentre entre el 50 y el 60% de todo el tejido funcional de la mama. Por eso es que tiene una incidencia tan alta en presentación en este cuadrante, porque aquí es donde encontramos la mayor cantidad de tejido funcional, y es precisamente, como vamos a ver, en el tejido funcional donde se desarrolla principalmente el cáncer de mama. En el cuadrante superior interno, únicamente un 15% de los casos. En el cuadrante inferior externo, un 11%. Y en el cuadrante inferior interno, únicamente un 6%, teniendo, vean, en la región periareolar un 18%. Esto nos habla a nosotros de que en los dos cuadrantes superiores tenemos un 65%, es decir, las 2/3 partes prácticamente de los cánceres de mama se presentan en los cuadrantes superiores, predominando desde luego en el cuadrante superior externo, que representa por sí solo el 50% de lo referente al sitio donde se presentan las neoplasias malignas de mama, y un 15% en lo que se refiere al cuadrante superior interno, que sumándolos nos da un 65%, pues las 2/3 partes. Y vean la región periareolar, un 18%. Entonces, si le sumáramos este 18% al 65% que representan los cuadrantes superiores, pues tendríamos nosotros un 83%, 65 y 18, 83%, es decir, hablando con claridad, los dos cuadrantes superiores junto con la región periareolar representan el 83% de los sitios donde se presenta con mayor frecuencia el cáncer de mama. La presentación en los cuadrantes inferiores es ínfima, es muy baja. Eso no quiere decir que no pueda haber cáncer o no se pueda presentar cáncer en los cuadrantes inferiores, ¿no? Vemos que existe la posibilidad, aunque baja, y se dan casos, pero la zona de peligro está principalmente en los cuadrantes superiores y en la región periareolar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que encontramos nosotros en una mujer, en cualquier mujer? ¿Cuáles son los factores de riesgo que encontramos para el cáncer de mama? Son múltiples. Los pudiéramos dividir en factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. Los de la izquierda serían mayores, los de la derecha serían menores. Y en este sentido, pues iniciaríamos con algo que es obvio, ¿no? El sexo. ¿Sí? Un factor de riesgo mayor, el sexo. El 99%, ya vimos ahorita las estadísticas de 2020, el 99% del cáncer de mama se da en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen tejido funcional, los hombres no. Entonces el simple hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo mayor. Número 2, la edad. ¿Sí? Y en lo que se refiere a la edad, pues es más frecuente en las mujeres por arriba de los 40 años. Historia familiar. Hablar de historia familiar es de que haya cáncer en la familia, es decir, los antecedentes heredofamiliares. Cuando hacemos el interrogatorio, algo que preguntamos siempre, tratándose de los abuelos, de la madre, de las hermanas, de las hijas, sobre todo los familiares directos, ya sea en sentido vertical u horizontal, el hecho de que haya historia familiar de cáncer de mama en alguna familiar
directa, ya se ha visto que aumenta prácticamente al doble. Son estadísticas que sacan las personas que se dedican a la epidemiología, ¿no? Aumenta prácticamente al doble la posibilidad de que una mujer presente cáncer, ¿no? Si tiene una familiar directa que padeció o falleció de cáncer de mama. Las hiperplasias atípicas, hay tumores, hay diferentes tipos de tumores que se presentan en la mama, que presentan o encontramos en ellos una hiperplasia, es decir, una proliferación aumentada de células y sobre todo células atípicas, es decir, células que no son células normales en la mama. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos adenomas. Un adenoma es un tumor epitelial glandular benigno. Sin embargo, lo que platicábamos en anatomía, fisiología y exploración de la mama, que decíamos cuáles son las tumoraciones más frecuentes de la mama, bueno, los fibroadenomas de las mujeres jovencitas, los quistes en las mujeres de los 25 a los 50 años, y ya después habría abscesos, habría el cáncer, la mastopatía fibroquística, pero hay otros tumores, además de esos, menos frecuentes, como los adenomas. Estos se llaman adenomas porque son tumores de la glándula y no tienen tejido fibroso y pueden mostrar atipias. Bueno, las mujeres que presentan este tipo de tumores y se puede demostrar por biopsia que son estos tipos de tumores, tienen un riesgo aumentado de que se vuelvan cancerosos. Hay que quitarlos. Historia de cáncer previo. Eso se refiere a mujeres que tienen historial de que han tenido cáncer, ellas mismas han tenido cáncer previamente de algún sitio y bueno, obviamente lo han superado y están vivas, ¿no? ¿Cáncer de dónde? Pues puede ser cáncer de piel, cáncer de tiroides, puede ser cáncer de colon, que son los tipos de cáncer que con mayor frecuencia se pueden superar. Claro, también dependiendo de algunos factores. Bueno, el hecho de que esa mujer haya tenido anteriormente algún tipo de cáncer, estoy poniendo unos ejemplos aquí, no, pero puede haber otros muchos más, ya la hace tener un riesgo más elevado de presentar también cáncer de mama. Es decir, esto nos hace ver que sus genes son proclives a desarrollar hiperplasias y al desarrollar hiperplasias después va a poder desarrollar a partir de esa hiperplasia un cáncer. La raza es más frecuente en las mujeres blancas, pero vamos a ver más adelante que es más letal en las mujeres de color, en las mujeres de raza negra. ¿Sí? La incidencia es mucho mayor en las caucásicas, en las blancas. Tal vez tenga que ver la sensibilidad a las radiaciones ultravioletas del sol. ¿Sí? Al estar menos pigmentada la piel es más sensible, es más vulnerable que en la raza negra. Sin embargo, en la raza negra, tal vez por las diferencias de cultura y de alimentación, aunque es menos frecuente, sí es más mortal, más letal, más agresivo en las mujeres de raza negra que en las de raza blanca. La terapia hormonal de reemplazo, ¿esto qué es? Esto es dar estrógenos y progestágenos a una mujer menopáusica. Y a una mujer menopáusica principalmente que presenta síndrome climatérico, vamos a ponerle climaterio. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es el cese definitivo de los ciclos menstruales. Es decir, la menopausia se refiere a que esa mujer ya terminó su etapa reproductiva,
ya terminó esa ventana de reproducción en lo que se refiere a su línea de vida y ya no va a volver a menstruar. Y no va a volver a menstruar simplemente porque ya no tiene endometrio que despeñar. ¿Y por qué no tiene endometrio que despeñar? Porque quien produce los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas que estimulan cada mes al endometrio para que forme una capa funcional y si no hay embarazo se despeñe, ¿sí? Quien la produce pues son los ovarios. Y llega un momento que los ovarios se quedan sin folículos. Recuerden que las mujeres de nacimiento traen cierto número de folículos y de ovocitos, pero nacen con determinada cantidad y a partir de la pubertad se van estimulando esos folículos por las hormonas hipofisiarias, la FSH y la LH principalmente. Y bueno, esto significa que cada mes, en cada menstruación, en cada ciclo, se van gastando, por decirlo de alguna manera, o se van consumiendo folículos de tal forma que conforme pasan los años, conforme pasan los meses, conforme pasan los días, toda mujer tiene cada vez menos folículos ováricos que estimular y estos folículos son los que producirán eventualmente los estrógenos y la progesterona. Llega el momento, que generalmente entre los 45 y los 60 años, en que los ovarios ya se quedan sin folículos y al no haber folículos no va a haber una fuente básica de producir estrógenos y progesterona. Y digo una fuente básica o una fuente principal porque veremos más adelante que hay otros sitios donde se pueden producir los estrógenos y la progesterona. Pero de entrada, si los folículos ya no los producen, porque ya no hay folículos, entonces el endometrio ya no va a proliferar, ya no va a haber despeñe, ya no va a haber menstruación y ese cese definitivo de la menstruación se le llama menopausia. Ahora, pues un porcentaje elevado de mujeres durante la menopausia presentan lo que se conoce como climaterio y el climaterio son los síntomas de la menopausia, que no todas las mujeres lo presentan, pero quienes lo presentan pues se sienten muy mal, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo los bochornos que no es otra cosa que una sensación de calor intenso en la cara, se les pone enrojecida la cara, empiezan a sudar, eh, tienen ansiedad, tienen pérdida de la libido, es decir, pierden el apetito sexual, hay redistribución de las grasas, vaya, hay cambios en la voz, se les cae el vello axilar, se les cae el vello púbico, vaya, hay cierto grado de masculinización, pudiéramos decir, por la ausencia de estrógenos principalmente y pues en buena parte también la progesterona. Y, y hay ansiedad también, hay insomnio. Entonces imagínense toda esta gama de calamidades que tiene una mujer durante el climaterio, si es que lo presenta, pues se debe a la falta de sus hormonas, que ya no las tiene, repito, porque ya no hay folículos ováricos. Entonces la terapia hormonal de restitución consiste en darles estrógenos y progestágenos tomados de por vida, y al darle estrógenos y progestágenos de por vida, pues vamos, ya no hay folículos de todos modos, ¿no? Pero sí vamos a estimular hasta cierto punto al endometrio para que prolifere. Ya no queremos que menstrue, por eso las tabletas, las pastillas con hormonales, estrogénicos y progestágenos se las tomarán
pues prácticamente de por vida y todos los días, porque si lo suspenden van a tener una especie de menstruación, hay que decirles que no lo suspendan, y en un tiempo relativamente corto toda esta sintomatología del climaterio se controla. Además, la menopausia se relaciona mucho. Se ha visto que 10, 15 años después de la menopausia es frecuente la presentación de la osteoporosis en las mujeres y además las cardiopatías isquémicas, principalmente el infarto agudo del miocardio. Una mujer antes de la menopausia tiene cierta protección por estas hormonas, estrógenos, progestágenos, en lo que se refiere al desarrollo de aterosclerosis, y la aterosclerosis es la causa pues más importante en el desarrollo de cardiopatías isquémicas, infarto agudo del miocardio, angor pectoris, y por eso es que antes de los 60 años la proporción de cardiopatía isquémica en hombres y mujeres pues es prácticamente de 15 a 1, es decir, antes de los 60 años por cada 15 hombres que se infarta una mujer. Sin embargo, ya tomando las líneas de edad en cuenta, se ha visto que a los 65 años, es decir, después de que la mujer tiene su menopausia, independientemente de que tenga climaterio o no, la proporción es de 1 a 1. ¿Por qué? Porque pierden esa protección. De 1 a 1. Así por cada hombre que se infarta también una mujer, porque ya no tiene la protección de los hormonales que hemos mencionado. Sin embargo, como el tópico es que esta terapia hormonal de restitución aumenta el riesgo de cáncer de mama, ¿por qué lo aumenta? Porque los estrógenos principalmente, y en parte la progesterona, son alimento para la mayoría de los cánceres de mama. Entonces, si ya no tiene estrógenos, pues por un lado, qué malo, no porque ya no vaya a menstruar, sino porque puede presentar todos los síntomas del climaterio, porque puede desarrollar osteoporosis, porque puede desarrollar cardiopatía isquémica, qué malo, ¿sí? Pero en parte también qué bueno, porque su probabilidad de cáncer de mama dependientes de estrógenos pues va a disminuir. Entonces, si le damos estrógenos nosotros, vamos a aumentar y de una manera importante la posible presentación de cáncer de mama en estas mujeres después de la menopausia. Ahora, cabe mencionar que la menopausia puede ser biológica, es decir, se acabaron los folículos, ya no hay estrógenos ni progesterona, ya no hay proliferación del endometrio, ya no hay menstruación por la edad, o también puede ser inducida, ¿no?, o provocada en mujeres que por algún motivo les hacen oophorectomía. ¿Qué es la oophorectomía? La oophorectomía es la extirpación de los ovarios. ¿Qué es lo más frecuente? Es que se dé la oophorectomía y la histerectomía. La histerectomía, que es la extirpación del útero, ¿no? Por lo regular, esto sucede en mujeres que tienen tumores, principalmente tumores benignos en el útero, y que son mujeres ya con paridad satisfecha, es decir, que ya no van a tener más hijos, o muchas veces ya estas mujeres están pues todavía no menopáusicas, pero ya no están en una edad adecuada para procrear, y si tienen algún problema en el útero, algún problema que pudiera ser sospechoso o pudiera ser peligroso, pues optan los ginecólogos o el ginecólogo por quitarle el útero. Pero muy importante, si le va a quitar el útero, quítele los ovarios también,
porque los ovarios son también un órgano propenso al cáncer en la mujer. Y si se quita el útero y se dejan los ovarios, bueno, quitas la posibilidad de el cáncer cervicuterino, pero dejas la posibilidad del cáncer de ovario. Y el cáncer de ovario también está en buena parte relacionada con los estrógenos. Entonces, lo recomendable es quitar ambas cosas, ¿no? Aquí estoy hablando pues de la menopausia provocada. ¿Por qué menopausia provocada? Porque si le quitas útero, pues ya no va a menstruar, ya no tiene útero que va a despeñar. Y si le quitas los ovarios, pues desde luego tampoco ya va a producir hormonales, ¿no? Estrógeno ni progesterona. Y entonces ahí puede haber un síndrome climatérico provocado, inducido por estas cirugías, y pues estas mujeres pueden ser también candidatas a terapia hormonal de restitución, pero insisto, representa un riesgo para el cáncer de mama y para el cáncer de endometrio. También para el cáncer de endometrio, que también es un cáncer dependiente de estrógenos, principalmente. Bien, hasta aquí dejamos este primer video de cáncer de mama. Continuamos ahorita con el segundo.